Una amiga suscriptora me compartió una vivencia, una cadena de sucesos que tuvo junto con su familia, y según me contó, su mamá tenía muy mala relación con su abuela paterna de ella. Además, su padre mantenía una relación con otra mujer, lo que provocó todavía más conflictos dentro de la familia. Y conforme fue creciendo, su mamá comenzó a contarle sobre situaciones extrañas que atribuía a supuestos trabajos de brujería realizados todos por parte de su padre. Una de las experiencias que más recordaba a su mamá ocurrió en una madrugada. Se levantó para ir al baño y a tomar un cepillo de dientes y descubrió que tenía un ciempiés enredado alrededor del mango. Y esto siempre le pareció extraño porque ella decía que parecía que el animal había sido puesto intencionalmente, pues el susto fue tan grande que soltó el cepillo y salió del baño de inmediato. Y durante esos años recordó pues este suceso como una de las cosas más inquietantes de todas las que le habían ocurrido a raíz de estos supuestos trabajos de brujería. Con el paso del tiempo, aquella mujer comenzó a interesarse por temas relacionados con energías, espiritualidad, y un día entró con una amiga a un local en donde vendían pues cosas religiosas, y pues la encargada les ofreció leerles las cartas del tarot. Cuando le llegó su turno, la mujer que le leyó las cartas le dijo pues una cosa que ella no se esperaba. Según aquella lectura, ella había recibido un trabajo de brujería que originalmente estaba destinado a su madre, y le dijeron que ese trabajo buscaba llevar a su mamá a la ruina, es decir, destruir su vida y terminar por afectar también a la hija que llevaba en el vientre. Que la hija es precisamente la que me narra esta historia. Incluso mencionaron que 2 mujeres habían participado en aquel supuesto trabajo y que por eso ella arrastraba ciertas situaciones desde que era pequeña. Lo más inquietante fue que con el paso de los años, más de 5 personas distintas le habían dicho prácticamente lo mismo durante las lecturas de tarot. Nunca se conocieron entre sí, por supuesto, estas personas, y ninguna tenía información previa de su vida. Ella no se los contaba, y aún así ella nunca supo si todo eso que le decían era verdad o solo coincidencia. Sin embargo, pues debido a esto, ella nunca puso una solución, y pues se darán cuenta por algo que voy a platicarles en un momento más. Su mamá también le contó algo que ocurrió durante su embarazo. Según le relató, cuando estaba esperando a su hija, es decir, a la narradora, a la que nos cuenta a la que me contó esta vivencia, el padre insistía demasiado para que se comiera unos tamales que supuestamente le habían enviado a la abuela paterna. Tiempo después se descubrió que esos tamales habían sido entregados por la amante del esposo, específicamente para ella, para la mamá de la persona que nos cuenta esto. Los años pasaron y sus padres terminaron por separarse, y fue entonces cuando comenzaron a ocurrir más situaciones extrañas. Su mamá compró un automóvil propio y durante semanas amanecía cubierto de sal, de tierra, enlodado, y poco después sufrió 2 accidentes graves que pues casi le costaron la vida. En aquella época conoció a otro hombre, ya que se había separado del otro, que ayudaba a gente sin cobrar dinero, y después de escuchar todo lo que ocurría, aquel hombre le dijo algo pues que tampoco se esperaba, que concordaba con las lecturas del tarot que ya previamente le habían hecho. Le recomendó vender el automóvil porque, según él, cargaba una energía muy negativa. Le aseguró que la familia de su ex esposo le tenía un odio enorme y que deseaban verla muerta. La mamá, entonces, es decir, la mamá de la persona que me contó esto, decidió vender el vehículo. Apenas una semana después, el nuevo dueño sufrió un accidente pues muy aparatoso. Sobrevivió, afortunadamente sobrevivió, pero terminó con múltiples fracturas y el automóvil quedó completamente destruido. Más adelante, aquel hombre le contó que antes del choque había visto una especie de perro atravesarse en la carretera, y intentó esquivarlo. El vehículo no respondió, y pues lo siguiente que recordó fue que ya estaba dentro de una ambulancia. Con el paso de los años, pues las cosas parecieron tranquilizarse, pero los problemas familiares nunca desaparecieron por completo. Tiempo después tuvieron un conflicto muy fuerte con el padre de esta chica que me contó esto, y la situación terminó tan mal
que él fue expulsado de la casa mediante una orden de restricción y una demanda. Fue durante ese periodo cuando algo ocurrió, lo que ella considera el golpe pues más duro de su vida. Pues su mamá fallece. Después de años de accidentes, enfermedades, situaciones extrañas, advertencias relacionadas con supuestos trabajos de brujería, su salud comenzó a deteriorarse pues de una forma que nadie podía explicar. Y su mamá pues siempre estuvo convencida de que aquello que le habían hecho pues finalmente había hecho su efecto. La muerte pues las tomó por sorpresa a ella y a su familia, pues a todos. Nada más que pues el padre ya no estaba, él ya tenía una relación con otra persona. Y esta mujer que me contó la historia, pues todavía cree que aquello pues él tuvo relación con lo sucedido. Tras la muerte de su mamá, quedó completamente sola en una casa más o menos grande que siempre había pertenecido a su familia. Pero los problemas continuaron. Según me contó, familiares de su padre y la nueva pareja de este comenzaron a presionarla constantemente por lo del asunto de la propiedad. La amenazaban, la intimidaban, le hacían sentir que pues querían sacarla de ahí pues a toda costa. Fue poco después cuando comenzaron los fenómenos todavía más extraños, pero ahora con la amiga suscriptora. Primero escuchó ruidos fuertes dentro de la casa, pero pensó que podrían ser ladrones o personas intentando entrar. Pero con el paso de los días se convencía de que pues era algo diferente, era pues ya algo paranormal. Durante las noches sufría episodios de parálisis en los que sentía como que algo la tocaba, le jalaban la ropa o algo que permanecía cerca de ella. Y también comenzó a experimentar una sensación de que alguien se sentaba en su pecho y le provocaba parálisis y también le impedía respirar. Algunas veces sentía una mano helada alrededor de su cuello. Total que los ruidos dejaron de ser en la noche y comenzaron a escucharse durante el día, pero provenían de cualquier parte, de habitaciones al fondo, de su propia habitación, pero volteabas y no había nadie. Apenas iban a ser las 7 de la noche, digamos, cuando siente que algo la abraza por la espalda. Voltea, intenta moverse hacia donde está lo que la abraza, pero no hay nadie y solo escucha una risa masculina, una risa burlona. Y después de este abrazo que sintió ella, empezó a escuchar que alguien le hablaba por su nombre, y mientras intentaba reaccionar, comenzó a sentir un calor junto al oído, como si alguien pues acercara una vela, un encendedor en su oreja. Pues corrió por toda la casa para cerrar todas las puertas porque según eso pensaba que se había metido a alguien, hasta que por fin ella reacciona. Entonces cuando finalmente se revisa en el espejo, se descubre que tenía su oreja quemada. Además pues la zona estaba húmeda, como si alguien le hubiera dejado saliva sobre su oreja. Ella menciona que pues no le volvió a pasar, pero semanas después, cerca del Día de Muertos, unas mujeres que trabajaban limpiando las tumbas le comentaron que habían encontrado objetos extraños enterrados en la tumba familiar y que los habían retirado. Esto se da cuenta ella porque le habían hablado por teléfono cuando estaban haciendo movimientos en las tumbas. Todavía encontraron algunas decoraciones y objetos que pues nadie de la familia reconocía o decía no haber dejado ahí, pero pues curiosamente estas experiencias que ella menciona que empezó a tener de tiempo atrás pararon. Actualmente esta amiga suscriptora pues tiene 24 años, sigue haciendo algunos trámites de la propiedad para que concluyan y pues ella pueda quedarse por fin con ella porque todavía tienen ese pleito legal. También me contó que su padre terminó desarrollando un cáncer extremadamente agresivo y que pues aunque no sabe si todo estuvo relacionado con esta supuesta brujería, pues es muy difícil ignorar pues todas las coincidencias, lo que le ocurrió a su mamá, estas supuestas brujerías que le dijeron en el tarot. Y ahora que pues el papá quería pelear a través de su amante y los familiares esa casa que pues ya no le correspondía sino a la hija, pues ella no descarta que todo se debió al karma de todo el mal que les hizo su padre.
Y nada, esta es una historia que me enviaron a través del correo electrónico del canal y es alguien que prefiere mantener su privacidad, pero es una historia que nos contó, una historia verídica, una cosa que agradezco mucho. Así que pues si ya estás listo, vamos a empezar con el programa de la noche de hoy. Esto es Radio Relatos de Medianoche. Cuando la noche cae y las sombras se alargan, los espíritus despiertan y el demonio aparece en tu habitación, es cuando comienza la transmisión. Enciende la radio en la estación donde el horror cobra vida a través de las voces de quienes han vivido lo inexplicable. Sintoniza. Escucha. Y prepárate para el escalofrío. Aquí, en Radio Relatos de Medianoche. Hola amigo Armando, ¿cómo estás? Espero que bien. Te habla tu amiga Axa de aquí de la Ciudad de México. Te mando un saludo a ti y a toda tu audiencia. Y esta vez me comunico contigo para platicarte mi experiencia. Hola amigo Armando, ¿cómo estás? Me alegra que estés bien. Y bueno, aquí saludándote, y esta vez me comunico contigo para contarte otro relato pequeño que le pasó a una de mis amigas. Bueno, pues mira, esta amiga, que en paz descanse, ya falleció, se llamaba Lili. Digamos que ella se dedicaba a hacer limpias, como sanaciones y así. Ella se dedicaba a eso. La conocí por casualidad, no es que yo la fuera a consultar, sino que nuestras hijas iban a la misma escuela. Y ahí la conocí y empezamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? Que a mí siempre me han apasionado, aunque hubo ocasiones que yo pues no creía en ellas. Siempre me ha apasionado saber cosas paranormales, extranormales, o como les quieran llamar. En una ocasión ella me preguntaba que si yo sabía hacer o que si yo había hecho alguna vez algún viaje astral. Y yo le dije, no, ¿cómo crees, Lili? Yo soy una persona muy normal. nada de eso. Me dice, qué bueno que no has pasado por alguna experiencia así. Y yo te voy a contar qué me pasó a mí cuando yo empecé a practicar los viajes astrales. Ella me contó que conoció a una persona que era así muy fanática de los viajes astrales y que le enseñó a hacer los viajes astrales. Ella me dijo que su amigo le empezó a decir, no, pues yo sé hacer viajes astrales. Y ella, ay, no te creo. No, sí, en serio, yo sé hacer viajes astrales. No te creo, es puro choro tuyo, le dice, porque así hablaba ella, ¿no? Y entonces este muchacho, su amigo, le dijo, mira, te voy a dar una prueba de que yo sé hacer viajes astrales y que no es choro mío, o sea, sí es en serio. Y dice que se sentaron juntos en la banqueta de su casa, afuera de su casa, y le dijo, mira, yo voy a entrar ahorita a tu casa, astralmente, y te voy a decir qué hay adentro y cómo está todo. Yo nunca he entrado a tu casa y te voy a decir, o más bien no era en sí su casa, sino era la casa de una de sus tías. Si yo nunca he entrado a casa de tus tías y
y ahorita voy a entrar astralmente y voy a salir y te voy a decir qué hay, cómo está todo. Y entonces ella se queda así, ¿en serio? Dice, sí. Es total que se pone en trance, se pone como a meditar, como en trance, no sé qué hagan. Y entonces ya regresa supuestamente astralmente a su cuerpo y le empieza a decir, ahorita va a salir tu prima fulanita de tal y te va a gritar y te va a hablar y te va a decir que ya te metas. Y efectivamente por aquí terminó de decir la frase y va saliendo la prima a decirle, oye Lili, que ya te metas. ¿No? Entonces mi amiga dice que se quedó muy impresionada porque todavía le dijo, mira, pues de este lado hay un banco, de este lado está un sillón, tu tía está sentada en tal lado, está la tele así, tu tía está vestida de tal cual manera, tus primas están en tal lado. Le explicó, le dio detalles de todo. Bueno, pues mi amiga me cuenta me contó que se quedó impresionadísima, ¿no? Y todavía le volvió a poner como a los siguientes días más pruebas, ¿no? Y en todas le contaba todo y le decía todo cómo pasaba. O sea que le daba evidencia de que sí, realmente sí experimentaba los dichosos viajes astrales o la salida de su espíritu o de su alma, de su cuerpo, ¿no? Entonces hasta que ya la convenció definitivamente y ella le dijo, pues sí, enséñame, yo quiero aprender, ¿no? Ella era muy curiosa igual que yo, por eso éramos amigas, mega comadres las dos. Total que le da un curso intensivo, le da curso intensivo de cómo hacer los viajes astrales. Y ella comienza a volverse igual que él, de obsesionada por este tipo de prácticas, ¿no? Dice que llegaba la noche y ella quería llegar a acostarse y empezar a practicar este tipo de ejercicios, donde su astral se salía de su cuerpo y podía viajar a donde ella quisiera. Nunca realmente me contó a dónde iba. Alguna vez me contó, nada más una sola vez me contó que ella tenía unos amigos que eran chamanes del desierto de Sonora y que a veces los iba a visitar en astral. Bueno, pues total que ella se volvió muy fanática de esos viajes astrales, hasta que una vez dice que salió de su cuerpo y fue a hacer el astral y comenzó a sentir un dolor en el pecho muy fuerte. Y entonces dice que rápido regresó a su cuerpo y que cuando llegó cerca de su cuerpo y que ya se tenía que meter a él, no pudo hacerlo porque dentro de su cuerpo había una sombra negra que no la dejaba entrar a su cuerpo. Se empezó a sentir muy mal, que empezó a sentir un dolor pero horrible en el pecho, que le urgía entrar a su cuerpo y que no podía, y que comenzó a luchar contra esta sombra negra, que cada vez que ella quería meterse, esta sombra la expulsaba del cuerpo. Entonces ella estaba súper desesperada y ella dice que sentía que se iba a morir, que porque estaba sintiendo un dolor muy profundo en el pecho, como si el corazón se le estuviera deteniendo. Entonces dice que trataba de gritar, que su hija estaba dormida a su lado. Afortunadamente su hijita, una niña como de 5 años, estaba dormida al lado de ella, pero en la parte de los pies. Entonces dice que pues empezó como que su cuerpo a tener como ciertos reflejos en los pies, pues porque por lo mismo de que estaba luchando contra esta entidad. Entonces dice, no, pues yo trataba de meterme y esta cosa me expulsaba y me aventaba lejos, y otra vez volví a intentar meterme a mi cuerpo con dolor y sufrimiento y así, ¿no? En una de esas, uno de los reflejos de mi cuerpo, dice, pues le da una pequeña patadita a mi hija y mi hija se despierta y ve que como que me estoy quejando, que tengo ciertos reflejos en mi cuerpo.
y se preocupa por mí y va y me despierta y dice, y al momento en que me dice, mamá, mamá, mamá Lili, y le grita fuerte su nombre, ella se mete a su cuerpo. Ella dice que una manera o ella me decía que una manera de protegerse era que hiciera estos viajes astrales en compañía de alguien que la agarrara de la mano para que la despertara justo al momento indicado, ¿no? Y pues ella, como no tenía a nadie, pero le gustaba y le apasionaba practicar estos viajes astrales, pues los hacía sin ninguna precaución, hasta que le pasó este suceso. Dice que cuando se despertó, cuando por fin logró meterse a su cuerpo y se despertó, el dolor en el pecho era impresionante, que dice que casi no podía ni respirar, ella sentía que se iba a morir. Fue un dolor muy profundo para ella, que le dejó un trauma muy fuerte, y dice que a partir de ese momento ella dejó de practicar los viajes astrales. ¿Cómo ves, Armanditi? Pues ella me aconsejó que no, que nunca los practicara, que todo ese tipo de prácticas pues requieren de alguien que te ayude a ejecutarlas correctamente, alguien con experiencia. Yo le dije, no te preocupes. Yo soy muy miedosa y todas esas cosas no me llaman la atención practicarlas. Soy curiosa, pero también soy miedosita. Bueno, amigo Armando, hasta aquí esta anécdota de los viajes astrales. Espero te haya gustado. ¿Cómo ves? Ok, amigo Armando, gracias por escucharme, y seguimos en contacto, ¿vale? Bye. Bien, ahí está lo que nos contó nuestra amiga Axa de los viajes astrales. Amiga, gracias, muchísimas gracias por compartirnos esto. Ya tiene ella una gran cantidad de vivencias muy interesantes que nos ha contado aquí. Un abrazo, amiga, hasta la Ciudad de México. Y vamos a dejar este relato y nos vamos con otra situación que esta tiene evidencia. Y pues está así más o menos, fíjense bien, está la situación bien extraña. Cuando empecé mi relación, por supuesto no me comparte su nombre, por cuestiones de privacidad. Cuando empecé mi relación con mi pareja, a él le empezaron a pasar cosas medio extrañas. En su trabajo, por ejemplo, de la nada, aparecían cabellos enredados en los dedos de las manos e incluso en los dedos de los pies. Cuando él me lo contó, se me hizo de lo más raro, porque no entendía de dónde podían salir cabellos así de la nada. Todo se calmó un poco cuando empecé a hacer oraciones por él, y le regalé un rosario y agua bendita para que la echara en todo su camión. Todo quedó así durante unos meses, hasta que después empezó a sufrir dolores muy fuertes en el estómago, además de muchos ascos y náuseas que no lo dejaban ni dormir. Lo extraño era que cuando estaba conmigo desaparecían todos esos síntomas y hasta podía comer muy bien. Obviamente al principio pensamos que se trataba de una infección estomacal, de lo más normal, pero ningún medicamento le ayudaba. A mí ya se me empezó a hacer muy raro, y fue entonces cuando empecé a sospechar de una mujer que, justo antes de todo esto, había encontrado mis redes sociales y comenzó a insultarme. Me decía que no sabía con quién me había metido y que iba a pagar las consecuencias de mis actos. Después me convencí de que lo que él tenía era brujería. Le pregunté a un familiar si sabía algo más sobre el tema, porque yo estaba casi segura de que no me estaba equivocando. Me dijeron que esa persona lo tenía trabajado dentro de un frasco con orines, animales, veladoras y quién sabe qué más mugrero. Y lo demás terminó de confirmar mis sospechas. Fue que él vomitó cabello de esa persona. Lo tuve que llevar a un lugar para que le quitaran eso y gracias a Dios funcionó. Hasta la fecha ya no nos han vuelto a molestar. Y esto es lo que corresponde a esta que menciona del cabello. ¿Será esto lo que menciona que vomitó? No creo. Todo el cabello enredado. Sí he visto estas situaciones de cabellos enredados. Por supuesto, pues efectivamente pudiera haber sido una brujería. ¿Ustedes qué opinan?
Bien, pues ahí está lo que nos compartió nuestra amiga, que por cuestiones de privacidad no nos comparte el nombre, pero bueno, gracias de antemano. Bueno, vamos a continuar nosotros, amigos, vamos con otro relato. Este es por parte de un amigo, Felipe de Toluca, una aparición. Vamos a ver qué nos cuenta y yo vuelvo con ustedes. Esto es Radio Relatos de Medianoche. Mira, yo quiero contar una historia que sucedió como algunos 6 o 7 años. Excelente, amigo, adelante. Bueno, yo tenía a mi papá, lo llevamos al Seguro Social de ahí de México. Ajá. Él padecía de neumonía, lo llevamos a terapia y pues estaba aislado, él nada más en una habitación. Yo me quedaba pues más o menos como desde las 10 hasta las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y enseguida llegaba una hermana y luego un hermano a quedarse con él. Y pues pasó algo muy raro. Por ahí como a las 12 de la noche más o menos, nada más abrieron la puerta de la habitación y era un hombre muy alto, yo creo unos, pues no sé, muy alto, estaba muy alto, muy bien vestido, traje negro, cara larga, su cara era muy alargada, narizón. Sí. Unas facciones muy toscas. No dijo nada, nada más cerró la puerta, ni buenas noches, nada más abrió, miró, cerró la puerta y se fue. Y serían unos 15, 20 segundos, se escuchó una mujer llorando a grito abierto, y entonces al tiempo entró una enfermera al cuarto y le preguntamos qué había pasado. Y nos platicó que había fallecido un niño de unos 3 o 4 años que estaba a un lado de con nosotros. Y pues así quedó. Y entonces yo tenía confianza con otra enfermera que llegaba ahí a ver a mi papá. Y le dije, fíjese que así, esto fue lo que pasó. Y me dice, medio asustadilla, ¿cómo era el señor? Y pues yo le conté los detalles. Y me dice, fíjese que siempre que alguien que lo ve aquí, es casi seguro que viene a llevarse a alguien. Y nosotros, pues no queremos comentarlo con mucha gente porque pues luego se asustan y sentimos que pueda ser la muerte. Ajá. Por lo que me cuenta usted, me dijo, ha de ser la misma persona y nosotros creemos que ha de ser la muerte. Y pues fue lo que nosotros pues nos quedamos así pues asustados. Hay gente que la llega a ver ahí y fallece a alguien, y es lo que quería contarte. Y buenas noches. Bien interesante relato este que nos comparte Felipe, él es de Toluca. Muchas gracias, amigo. Una cosa parecida le pasó a una de mis tías. Un día de estos se las contaré. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan aquí porque me envían un texto. Dice: un señor que nos rentaba la casa nos hizo una brujería en la misma casa. Todo comenzó cuando mi papá le puso un alto porque el señor iba cada tercer día a pedirle la renta. Llegó el punto en que mi papá ya tenía 3 meses adelantados y como es comerciante todos los días maneja dinero. Ese día vimos cómo se fue echando chispas porque mi papá le dijo que no, que ya era demasiado dinero y que ya no le daría más. A los pocos días, aprovechando que ya sabía a qué hora mi papá no estaba y que nos encontrábamos a solas, mi mamá y yo, fue muy amable a pedirnos el baño. Tardó como 1 hora ahí dentro. Nosotros hasta nos salimos porque nos dio miedo. Bueno, pues salió, se fue y ya no volvió. Todo pasó en aproximadamente 1 mes, que fue lo que duró todo lo que nos ocurrió o incluso un poco menos. Primero, le robaron el carro a mi papá en sus propias narices. Él estaba vendiendo a unos metros y cuando volteó vio cómo se lo llevaban. La economía empezó a bajar horrible a tal grado que no se vendía ni una sola pieza, o sea, no teníamos ni para comer. Y mi mamá tuvo que conseguir trabajo de limpieza. Lo turbio vino a los pocos días de que el señor entró a la casa.
y mi papá y mi mamá se encontraban en la tienda y solo nos quedábamos en la casa, mi hermano, mi hermanito de 2 años y yo, que era la mayor. Era temporada de frío y eran como las 7 de la noche. Ya estaba oscuro, estábamos jugando a pasarnos una pelota y se nos fue hacia el cuarto. Mi hermanito fue por ella y ni siquiera alcanzó a entrar cuando regresó llorando, pero era un llanto horrible, como si le hubieran hecho algo muy feo. Como no sabía hablar, solo hacía muecas tratando de explicar lo que había visto. Se tocaba los ojos, los hacía grandes y los abría. La boca, todo lo que podía. Estaba imitando la cara de la cosa que vio. Durante ese día no pudimos entrar a mi cuarto, solo de día, y aún así, a veces nos cerraban la puerta de golpe. Para abrirla era muy difícil, como si alguien por dentro no nos dejara abrirla. El frío era horrible en ese cuarto, no se soportaba y tuvimos que dormir todos juntos con mis papás. En las madrugadas escuchábamos que alguien estaba en ese cuarto. Mi hermanito lloraba por esa cosa, apenas pasaba por ahí y salía corriendo. Nos tocaban las paredes como si estuvieran botando canicas. Fue horrible, no dormimos durante ese mes. La primera semana que a mi mamá le pagaron, se le perdió todo el dinero y tuvieron que robar en una tienda departamental para darnos de cenar. Lo siento si los aburro con mi historia, pero creo que los detalles son importantes. Así pasaron 20 días de tormento. En una ocasión, mi hermanito estaba dormido en el cuarto de mis papás. Mi mamá, mi hermano y yo estábamos platicando sobre todo lo que estaba pasando y que mi hermanito bebé ya estaba mal porque esa cosa no lo dejaba en paz. En eso nos cerraron la puerta del cuarto y a los pocos segundos escuchamos llorar a mi hermanito desesperado. Algo le estaban haciendo. Mi mamá no podía abrir la puerta y se soltó llorando porque tardamos varios segundos en entrar. Tuvimos que tumbar la puerta. Mi hermanito estaba en la orilla de la cama, a punto de caerse. No sabemos qué pasó ahí. Hasta la fecha seguimos sin entenderlo. Tuvimos que ir a la iglesia por agua bendita y una medalla de San Benito. Esa medalla era la que protegía a mi hermano porque él la pasó muy mal. Esa cosa se ensañó con él. Esa noche mi papá nos mandó por agua y cuando regresamos él estaba afuera esperándonos. Ya no nos dejó entrar. Hacía un frío tremendo. Recuerdo que nos enseñó su pecho y tenía una mano enorme marcada. Toda esa parte estaba inflamada. Resulta que se había quedado dormido en el sillón, ya que casi ninguno de nosotros dormía porque no nos dejaban. Dice que empezó a escuchar a lo lejos esa pelotita que botaba en las paredes y que en cuestión de segundos sintió un golpe que lo dejó sin aire y sin poder reaccionar durante un buen rato. Nos dio una cobija y nos quedamos en la casa de enfrente observando todo lo que sucedía. Mi papá de jovencito entró a una religión que parecía más una secta. Contiene una estrella y una luna con símbolos. Creo que ya más o menos entiendo cuál dice. Dice, para empezar, cuando llegas te sientan en lugares diferentes a los que las personas que pertenecen a esa congregación. Su vestimenta es una túnica blanca con un lazo dorado y hablan en otro idioma durante toda la misa. Cuando llegamos, nos rociaron con un líquido muy extraño. Según mi papá, es a Dios a quien adoran y es su único Dios. La verdad, mi papá tiene unas historias medio turbias que algún día le diré que comparta aquí, pero son otras historias. Cuando llegamos a la casa, después de que mi papá nos mostró la marca en el pecho, nos dijo que cuando esa cosa se metía físicamente contigo era porque ya no solo quería tu energía, sino también tu cuerpo. Y eso ya era realmente grave, algo que podía terminar muy mal. Se persignó a su manera, él empieza de abajo hacia arriba. Entró a la casa y a los pocos minutos comenzaron a parpadear las luces. En la casa de al lado tenían un árbol sobre donde se reflejaba la luz del patio. Se veía perfectamente cómo parpadeaba. Mis hermanos y yo estábamos hechos bola en la banqueta llorando de miedo. Fue tremendamente impactante lo que vivimos y lo que vimos. De la nada las luces dejaron de parpadear y vimos cómo la puerta se abrió. Salió mi papá y detrás de él apareció una cosa negra, alta y desapareció. Así como lo describió, así como lo escribo, así pasó. Mi hermano y yo terminamos llorando del miedo porque ya teníamos conciencia de lo que estaba ocurriendo. Entramos a la casa no sin antes de que mi papá nos hiciera una limpia. Todo se sintió diferente. El frío había desaparecido. Se los juro, la casa ya era cálida. Cuando antes parecía un congelador, un frío de esos que queman.
Fuimos a recoger a mi mamá al trabajo y esa fue la primera noche que dormimos tranquilos, sin ruidos, sin que a mi hermanito llorara toda la noche y sobre todo calientitos. El frío había sido descomunal. A los pocos días apareció el carro de mi papá al otro lado de la ciudad en un Soriana. Lo reportaron como vehículo sospechoso porque tenía más de 15 días estacionado sin moverse. Los guardias dieron aviso y cuando fueron a recuperarlo el carro no tenía nada, solo las llantas reventadas. Mi mamá dejó de trabajar, todo volvió poco a poco a la normalidad, pero lo más importante, mi hermanito volvió a ser el mismo. Cambió radicalmente en esos días. Pobre de mi bebé, la pasó muy mal. Nos fuimos de esa casa sin avisarle al dueño. Mi papá solo le habló para decirle que dejaría las llaves con un vecino y jamás volvimos a saber de él. Gracias a Dios. Dato extra, el señor era devoto de la Santa Muerte. Claro, eso lo explica todo. Gran cantidad de relatos que nos han contado justamente de la Santa Muerte y no descartamos aquí, ¿verdad? Que pudo haber sido una situación que él mismo conjuró. Así tengo yo una amiga que hace poquito descubrí, porque me lo platicaron, que era devota de la Santa Muerte y que tiene su altar. Era una amiga que yo les platiqué a ustedes hace tiempo, que a mí me hizo un embrujo con una pulsera y el chamán Javier descubrió que era un embrujo que me querían hacer. Afortunadamente pues no causó el efecto, pero es esa misma persona que era devota de la Santa Muerte. Les platicaré ese relato tal vez el próximo programa, porque aquí ya tenemos tengo un guión. Y pues ya se nos vino el tiempo encima y es una historia más o menos larga. Así que pues bueno. Oye, muchísimas gracias por habernos compartido este relato, amiga. Gracias. Estuvo muy interesante y la verdad sí tiene su tensión. Gracias por compartirlo. Y bueno, dejamos este relato y nos vamos con una vivencia que nos cuenta un querido amigo. Se llama Iker y él es de México. Vamos a ver qué nos cuenta y yo vuelvo con ustedes. Esto es Radio Relatos de Medianoche. Hola, ¿qué tal, Armando? Soy Iker y soy del Estado de México. Del Estado de México. Iker, ¿qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Qué nos quieres contar? Pues bien, aquí pues en mi casa, ¿no? Pues ya la del Estado de México, pues una vez en la noche, casi en Año Nuevo, ¿no? Pues ya estábamos festejando Año Nuevo, pues yo estaba con mi papá, ¿no? Ahí en la cocina, estábamos terminando de organizar todo para, pues ya todo, ¿no? Festejar. Y pues luego pues se nos cortó la luz, dijimos, bueno, pues se cortó la luz, ahorita regresa, pero ahí te va lo raro, de que tenemos un pasillo largo, donde van conectadas unas escaleras, y ese lugar de arriba, a diario se escuchan como si personas caminaran, tiraran canicas o arrastraran hasta una cadena. Ajá. Y pues luego puedo ver si grabo unos audios para enseñárselos a todos, cómo se escuchan como si tiraran canicas o así arriba. De hecho mi hermano puso una cámara ahí para ver qué onda, pero se veía como, o sea, no se veía, se escuchaban muchos ruidos y como que a veces se mueven mucho las cosas, porque una vez una cacerola que estaba así súper bien situada, era imposible que se cayera, se fue para abajo y nos despertó a todos como a las 4 o las 3 de la mañana. Y se empezó a escuchar como si alguien estuviera bajando las escaleras, pero eso era imposible. Yo y mi papá estábamos solos en la casa, porque mi hermano y mi mamá habían ido a comprar pues unas cosas para, como unos refrescos, creo que eran unos refrescos, ¿no? Para disfrutar bien la cosa. Pero era imposible. Escuchábamos cómo empezaban así a bajar escalera por escalera por escalera. Y pues nos dio harto miedo, ¿no? Pues hasta empezamos a temblar. Alumbramos con un teléfono. Ajá. Y nada más vimos como así, como si fuera una cabeza asomándose, se vuelve a meter, pero como que se mete en una puerta, ¿no? Es como si la traspasara. Y no, hermano, sí nos dio hartísimo miedo. No, pues nos bajamos, porque es como más o menos un segundo piso, ¿no? Pues nos bajamos y digo, no, hasta que regrese la luz, porque no, sí nos dio hartísimo miedo. Sin luz y ver como una cabeza se vuelve a meter como en un lugar. Y parecía como que la cara de un niño, pero la cara estaba desfigurada. No, es que hasta gritamos, Armando. Pues ya luego al rato llegó mi hermano y mi mamá y pues preguntaron, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué están acá abajo, no? Y pues ya le contamos lo que había pasado. Y pues ya nos subimos todos. Y pues creo que luego ya regresó la luz, pues ya seguimos con toda la cosa, ¿no? Y pues ya cuando llegó la noche, cuando ya habíamos terminado de festejar y toda la cosa, ¿no? Cuando ya llegó el 2025, pues ya todos nos acostamos, ¿no, Armando? Y pues bien, pues se volvió a escuchar, bueno, como mi cuarto y el cuarto de mi hermano está pegadito, así casi pegadito a las escaleras para subir al piso de arriba. Pues, ¿qué crees, Armando? A ver. Se volvían a escuchar los pasos, pero como si ahora estuvieran subiendo las escaleras. No, la verdad, entre yo y mi hermano salimos del cuarto
Y pues dijimos, ¿qué onda? Pues yo pensé que era mi hermano pensó que era yo. Salimos los dos de nuestros cuartos, no había nadie, hermano, nadie. La puerta del medio, la que separaba el pasillo de la sala, cerrada, con seguro y todo. Era imposible que pues alguien se escondiera o que pues pasara de la sala pues, al pasillo, ¿no? Era imposible. Y no, pues le hablamos a nuestros papás, hasta incluso nos subimos, ¿no? Porque ahí como que hay 3 luces, ¿no? Para prender. Tenemos un cuartito ahí y pues como un almacén para echar las cosas que ya no ocupemos abajo. Empezamos a checar, nada, hermano. Hasta abajo de la cama pues, pensamos que era un animalito o algo que se había metido. Nada, hermano, en serio, nada. Dijimos, vamos a estar un ratito despiertos y ya vemos qué pasa. Pasó la noche y que al final nada pasó. Pero pues no fue la última vez que ha pasado esto. La última vez que escuchó fue hace como un mes más o menos, que ahí se escuchó como si hubieran bajadose corriendo las escaleras. Y lo peor es de que yo estaba solito ahí. Y ahí te va. Yo estaba en la cocina, solito. Mi hermano y mis papás habían salido. Y empiezo a escuchar cómo así si se bajaran corriendo esas escaleras. Y hacen hartísimo ruido esas escaleras, porque como tal no están pegadas, ¿no? A un tipo de losa. Se bajan corriendo bien rápido. No, hermano, pues yo me espanté. Abro la puerta y me bajé corriendo. Si alguien hubiera estado ahí, pues dije, pues a lo mejor había sido mi hermano, ¿no? Pero no, mi hermano había salido. Y pues bien, ¿no? Mi mamá antes explicó que pues en esas escaleras antes llegó como que un olor a cigarro. Y mi mamá dijo, ¿está fumando mi hijo? ¿No? O sea, pues, mi hermano. Fue a checar y su cuarto no olía a cigarro para nada. Y pues él estaba acostado, ¿no? Y en aquel entonces estaba mi otro hermano que pues ahorita se fue a Monterrey a estudiar por los estudios, ¿no? Y pues dijo, entonces fue a checar al otro cuarto y ahí estaba mi otro hermano acostado en su cama, ¿no? Dijo, entonces, y por un momento sospechó de mí. Yo también estaba ahí, pero yo estaba en la sala. Ella subió con mi papá a ver qué onda, pues a ver no se había escapado algo de gas o humo así, ¿no? No había nada, Armando, nada. Vaya. Y de hecho dicen que eso significa, ¿no? Que el olor a cigarro significa que o la muerte está ahí o la muerte se está acercando en ese lugar. Sí, había escuchado eso, del olor a cigarro. No, y cuando mi mamá escuchó eso, de que el olor a cigarro repentino, así sin que nadie fumara, significa que la muerte está cerca de ese lugar o que la muerte ya pasó por ese lugar. Echó a hartar agua bendita, empezó a orar, ¿no? Creyente de Jesús, ¿no? De nuestro Dios. Y pues ya, como a los 2 días dejó de... Pues, ese olor se desapareció por completo, ¿no? Y pues actualmente le seguimos agradeciendo a nuestro Dios, ¿no? Pues porque nos cuidó. Y pues sí, son cosas que sí pasan harto en las escaleras estas de acá. Pues quién sabe qué estará pasando en esas escaleras y sobre todo en esta casa que dices que de las sombras. ¿Algo más que quieras contarnos que ocurra en esa casa? Bueno, por el momento es todo lo que te voy a contar. Pues luego ya te voy a contar pues como que cosas que me hayan pasado en otros lugares, ¿no? Pero por el momento pues esto es todo. Pues perfecto, mi estimado Iker, un abrazo hasta allá, hasta Ciudad de México, que pases buenas noches. Buenas noches, Armando. Bien, ahí está lo que nos compartió Iker. Ya tenía mucho sin escucharte, amigo. Gracias por compartirnos esto. No te me pierdas del canal, por favor. Ahí está. Bueno, pues vamos ahora con un relato que nos cuentan, pero este también tiene evidencia. Fíjate bien lo que dice. Esto tiene que ver con el hermano de mi papá, porque a ese señor yo no lo voy a reconocer como mi tío. Es una persona de porquería y nos hizo brujería a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanas y a mí. Este tipo, después de que mi papá se casara con mi mamá, ya hacía sus cosas de brujería en la misma casa donde vivíamos actualmente. Se sabe que tenía trabajada a su propia mamá, mi abuelita, y lo sabemos porque sufrió muchísimo durante los últimos días antes de partir de este mundo. Cuando fue su funeral, según me cuentan mi mamá y mis hermanas, al momento de estar enterrando el cuerpo de mi abuelita, este señor estaba hincado en el suelo llorando a grito abierto. Perdóname, perdóname. También le hizo brujería a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Mi madre batalló muchísimo. Estuvo durante los 9 meses muy adolorida. El cansancio era extremo. No aguantaba ni caminar 2 cuadras. Sentía los pies pesadísimos y el parto ya se estaba retrasando porque nací casi a los 10 meses. Mi mamá, por sugerencia de mi abuelita materna, fue a hacerse una curación y a preguntar si no le habían hecho algún mal porque le parecía muy extraño estarla pasando tan mal.
¿Y qué creen? Pues resultó que sí. Según le dijeron, había tomado cabellos de mi mamá y mediante un trabajo los enterraron en un árbol con la finalidad de que tuviera complicaciones durante el embarazo y muriera en el parto ella o muriera yo. El hermano de mi papá le tiene coraje a mi mamá. ¿Por qué? Desde que se casó con él, mi abuelita les dejó la casa a ellos y a este señor lo mandó a vivir lejos porque ya sabía que nunca había tenido buenas intenciones. Es envidioso y es la definición perfecta de una persona malvibrosa. Recientemente nos dimos cuenta de que nos seguía molestando porque por una u otra razón simplemente no progresábamos, batallábamos para encontrar trabajo y mi carro amaneció con arañazos enormes en la carrocería. El ambiente de la casa se sentía pesado, escuchábamos ruidos extraños, mi papá soñaba cosas muy fuertes o veía cosas. Los carros empezaban a fallar, a mí casi me chocaban 2 veces en situaciones muy raras y todos nos enfermábamos con frecuencia. Todavía, afortunadamente todos nos hicimos una limpia y también se la hicieron a la casa. Hasta ahora hemos notado una leve mejoría, incluso dormir se siente diferente y mucho más tranquilo. Aprendí que muchas veces incluso la misma familia es la que te pone el pie. Les agrego un video de los arañazos de mi carro. Perdonen el carro sucio. Vamos a ver qué es lo que nos comparte esta persona. Ya tiene otro acá, mira. Se ve ahí. Acá en el cofre es donde está todo más gacho. Pero mi papi creo que limpió el carro, pero en persona se ve mejor. O sea, acá también. Todo esto arañazo. Esto es bien. Está todo el cofre rayado. Acá también en la otra puerta tiene. Estoy fijando si no hay nuevos. Acá mira. Otra puerta de atrás. Ay, amiga, pues es que cuando sabemos que nos están embrujando, pues todo parece apuntar a que es parte de la misma brujería, ¿no? Pero a mí me llegaron a decir que arañazos como esos en los carros era por los mismos gatos que se subían y arañaban, ¿no? Pero bueno, pues aquí está arañazos por todas partes. Serían normales en el cofre, ¿no? En la cajuela, pero no precisamente por las puertas. Qué relato, qué vivencia nos acabas de contar, amiga. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con esta parte, principalmente de que dice, incluso la misma familia es la que te pone el pie. Totalmente de acuerdo, amiga, totalmente de acuerdo. Y bueno, dejamos este relato tan interesante y nos vamos con una vivencia que nos cuenta Mari López de Guanajuato. Vamos a ver qué nos platica ella. Y les recuerdo el número de teléfono para contactarme, el 33 14 37 98 08. Envíame tu vivencia, tu relato, tu imagen, tu texto, bla, 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 para poderlo pasar en este programa. Me encantará a mí y a todos nuestros amigos aquí escuchas poder escuchar esa vivencia. Así que pues bueno, vamos con Mari López, vamos a ver qué nos cuenta y vuelvo con ustedes. Hola Armando, buenas noches. Mi nombre es Mari López y vivo en Nopal Alto, Guanajuato. Pues un abrazo hasta Guanajuato, amiga Mari López. ¿Y qué es lo que nos quieres contar? Pues mira Armando, primero que nada, pues muchas gracias por dejarme compartir mi relato en tu programa, me encanta, me fascina. Muchas gracias. Te quisiera contar de una vez cuando la bruja se quiso llevar a mi hijo. Ok, bien. Sí, mira, yo acababa de dar a luz y como a los 3-5 días, pues aquí unas cercasitas, ¿no? Como en mi caso, las casitas son muy humildes y nuestro techo era de lámina de fierro. Entonces, pues ese día el bebé estaba muy inquieto, lloraba mucho y pues uno, el instinto, ¿no? De pensar que tiene, buscar que tiene y pues
Él lloraba mucho, digamos, no, pues a lo mejor le duele la pancita, qué sé yo. Pero no era el estar inquieto muy raro. Después, al igual, lo mismo, ¿no? Empiezan a escucharse perros muy a lo lejos, muy a lo lejos. Aquí se cuenta mucho de que igual cuando la Llorona está muy lejos, bueno, se oye lejos es porque está cerca, ¿no? Y cuando está cerca es porque está lejos, sí. Entonces así empezaron los perros de lejos a más cerca. Y se escucha, en ese momento se escucha como algo grande, como si fuera un ave grande, un guajolote. Si sabes qué tamaños tengan los guajolotes, ¿verdad? Sí, en efecto. Y al caer, pues empezó como a patalear, a rasguñar las láminas. Y el aleteo era muy grande, muy fuerte, sonaba muy fuerte. Y el bebé pues empezó a llorar más y más. Mi mamá no se podía despertar, estábamos en el mismo cuartito, ¿no? Cada quien en su cama, pero en el mismo cuarto. Y mi mamá no se despertaba, o sea, ni porque el niño ya anterior ya tenía ratito de estar llorando, no se despertaba. Y ya cuando empezó el aleteo y todo eso, él empezó a gritar más a mi mamá y ya se despierta y aquí, bueno, al menos en lo personal, yo sí sentí esa pesadez de que dicen, te duermen, ¿no? Te duermen porque se siente una pesadez horrible de sueño, cansancio, pero el instinto, al menos a mí el instinto me hacía despertar y me hacía estar como que alerta, ¿verdad? Y qué era lo que estaba pasando. En Apaseo, pues ahorita solo esas, ¿verdad? Pero sí en el Estado de México también llegué a vivir y también ahí sí, pero ahí fue como que ahí sí me lo jalaron. Cuando yo despierto, mi bebé ya estaba en mis pies. Uh-huh. Ok, ¿y cómo fue esa situación? Cuéntanos. Sí, mira, cuando nace mi tercer hijo, ya vivíamos ya en el Estado de México, ¿va? Por allá pertenecía creo a Tlalnepantla. Y también igual tenía poco de haber nacido, ni siquiera el mes, ¿no? De haber nacido, tenía muy poquito. Y al igual pues teníamos un cuartito muy, muy humilde y vivía mi mami conmigo y todo, te digo, estábamos en el mismo cuarto, entonces en esa ocasión al igual se empezaron a escuchar mucho los perros. Ahí sí teníamos un perro, era un Rottweiler, era muy grande ese perro y tú sabes, el ladrido también es muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho. Y pues ahí empezó a ladrar el perro, se empezaron a escuchar los otros perros así de los vecinos y demás. Y después el caer nuevamente así de las láminas, como que se escuchó y el perro empezó a ladrar más fuerte. Ahí fue donde yo ya despierto con el ruido del caer, despierto y pues mi instinto, ¿no? De buscar a mi bebé, y mi bebé ya no lo sentí en los brazos. Me siento para tentar, ¿no? En toda la cama y entre los pies y el cuerpo de los demás, mi esposo, mis otros dos hijitos, y ya estaba en los pies, en mis pies completamente, ya casi como para caer. Ajá. Entonces en la cama del frente estaba mi mamá y mi papá, y yo les gritaba, despiértense, ¿qué está pasando? Hay alguien arriba del techo, hay alguien arriba, despiértense. Yo les gritaba y nadie se despertaba, y yo grite, movía al papá de mis hijos y los angoloteaba, le pegaba y no, nadie se despertaba, y yo gritando, Armando, o sea, gritando, literalmente gritaba horrible y desesperada, ¿no? Porque se escuchaba fuerte en las láminas que hasta se movían de cómo caminaban y cómo pegaban, ¿no? En las láminas. Era tejabán entonces, ¿verdad? Ajá, como tipo tejabancito, sí. Y ese es bien escandaloso, ¿eh? Sí,
Sí, demasiado. Aparte de, yo creo que lo pesado del animal, no sé, pues sí están muy frágiles los tejabanes. Ajá. Y pues con mayor razón se pandeaba, no se movía. Y pues yo les gritaba hasta que ya en un momento ya ellos todos reaccionaron que qué era lo que pasaba. Decía, es que no sé, hay algo allá arriba, hay alguien allá arriba que está corriendo, no está caminando allá arriba. Y ya todos salieron y demás. Yo no pude en ese tiempo, sí, mi misión se salía del tercero, no podía caminar, ¿va? Entonces Sí. ya salen todos a ver, a buscar y demás, y nada, ni vieron ni supieron nada, ¿va? Pero sí, esas son las anécdotas que he tenido de con las brujas, y eso sería todo, Armando. Muchas gracias por la oportunidad de dejarme compartir mis relatos. Al contrario, amiga, gracias a ti, que pases muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está, amiga Mari López, muchísimas gracias por compartirnos esta vivencia. Ahí está, para que no me vayas a decir que no paso tus relatos. Gracias por compartirlo. Y bueno, ¿qué creen, amigos? Pues ya, desafortunadamente hemos llegado. Oigan, por cierto, ya van 4 relatos. Ya parece ser que si todo marcha bien, me van a volver a aceptar a validar este espacio, este canal. Todo gracias a ustedes. Muchas gracias por seguir escuchando estas vivencias y seguir a la par con sus reacciones y sus comentarios. Gracias de antemano. Y bueno, pues queridos amigos, hemos llegado al final de una emisión más. Esta es la 5ª emisión de Radio Relatos de Medianoche. Espero que hayan disfrutado esta noche de relatos y vivencias del público, tanto como yo. Gracias a todos ustedes que me enviaron sus audios, a los que me enviaron sus entrevistas, sus textos, sus imágenes, sus videos, para poderlos pasar aquí. Y a ti que me estás escuchando, también gracias. Gracias por permitirme acompañarlos. Desde cabina, su amigo y servidor Armando Morales se despide de todos ustedes con un deseo de dulces sueños. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos en la próxima entrega de Radio Relatos de Medianoche. Que pasen buenas noches. Nos vemos en el siguiente video.